Buenas tardes a todos. Me llamo María del Carmen Ramos Morales y pertenezco a la sede universitaria de Remedios de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y pongo a consideración de ustedes un trabajo titulado Multiculturalidad y multiculturalismo en las escenas norteamericanas de José Martí. A esta pregunta responde precisamente este breve estudio realizado partiendo de que se vive en una sociedad multicultural y que eso explica el auge de los estudios antropológicos culturales que enfatizan en la realidad compleja de las culturas y sociedades y también la denominada explosión del multiculturalismo. Claro que para la obra de José Martí los términos multiculturalidad y multiculturalismo le son ajenos. Sin embargo, su visión de la cultura lo lleva a un profundo análisis de la diversidad de ella en la sociedad norteamericana del siglo XIX como consecuencia de la inmigración. Y todo ello se sucede y se entremezcla en sus escenas norteamericanas, deviniendo en una sociedad multicultural. Este estudio responde entonces a la necesidad de un acercamiento a este corpus textual acerca del cual son pocas las miradas abarcadoras. Aunque existen exámenes acertados acerca de ello, del tema, no existen referencias que delaten su tratamiento previo desde el prisma del cual aquí se propone, por lo que se realiza este breve estudio desde una perspectiva cualitativa, basándonos en el método bibliográfico documental y su técnica, la revisión bibliográfica documental, cuyos resultados permiten pues declarar a un Martí interesado en la coexistencia de diferentes culturas en la sociedad norteamericana del siglo XIX y darle una mirada contemporánea a la obra del apóstol. Sin embargo, creemos que hay que partir de la conceptualización de los términos multiculturalidad y multiculturalismo y nos ascribimos al dado por Soto en el 2020 cuando dice que la multiculturalidad tiene dos sentidos. Uno, simplemente la descripción de la diversidad cultural existente en determinado territorio, y el otro, cómo debe organizarse la vida social y pública tomando como base esa diversidad. Por lo tanto, dice Soto que la multiculturalidad es todo aquello que ha venido sucediendo en nuestra sociedad, pues en todos momentos se ha visto la relación entre las culturas y la coexistencia de culturas en espacios físicos. Por lo tanto, se promueve ese movimiento llamado, el fenómeno llamado multiculturalismo, que es un fenómeno social y que caracteriza a esas sociedades complejas en contraposición a la globalización y se constituye en una convivencia enriquecedora de comunicación e intercambio entre culturas. Ahora, ¿cómo se entronca esto con la obra martiana? Precisamente a partir de la visión de cultura de Martí, que según Álvarez y García, inéditos, luego de un proceso de conformación de ese término cultura, en 1891 el apóstol lo identifica con el de convivencia social civilizada que tiene simultáneamente una proyección sociopolítica y ética, donde se aprecian ya rasgos del multiculturalismo y la multiculturalidad. Se coincide entonces con Álvarez y García al decir que su atenta observación de los resultados de la política de inmigración limitada hacia los Estados Unidos lo conduce a emitir una serie de criterios sobre ello, así como una nutrida serie de advertencias a América Latina, donde otras posturas sociopolíticas pues pretendían seguir derroteros semejantes a los Estados Unidos en cuanto al problema de la inmigración. Y Marlenes Vázquez en el 2023 expresa que precisamente él fue testigo de todas esas oleadas migratorias europeas y asiáticas que llegan a los Estados Unidos y que en sus crónicas dio cuenta de los conflictos y las huelgas obreras en las que los inmigrantes jugaban un papel protagónico. Desde 1992, Schulman ya hablaba de cómo en sus crónicas hay títulos simbólicos de un etnocentrismo, donde decía Schulman que dos polos tienen esa visión martiana de las minorías culturales y étnicas de los Estados Unidos. De uno irradian los pueblos nativos, los indios de los antiguos esclavos traídos de África, y del otro surge la imagen construida de los distintos grados de alabanza y crítica de los pueblos pertenecientes a las oleadas migratorias a fines del siglo XIX, entre ellos los irlandeses, los suecos, los judíos, los alemanes, etc.
Para Martí, la existencia de los indios y los negros evidencia un proceso de ruptura histórica. Son pueblos vilipendiados, son pueblos desnaturalizados por la influencia dominadora de los propios conquistadores, que son propios rasgos del multiculturalismo. Martí observó en varias ocasiones que, según la teoría de esta nueva sociedad y sus rasgos desiguales, todos debían fundirse en una hornada grandiosa, pero esta notó estallara, acaso por falta de levadura de bondad. Es decir, su poder visionario lo llevó a percatarse de que no había ni habría un tratamiento justo para los inmigrantes, y lo resume en esa metáfora sublime de la falta de levadura de bondad. La forma entonces en que se entronca diversas culturas propios de la multiculturalidad, incluso a partir de los estudios antropológicos, la necesidad donde vio la necesidad de la ciencia y la educación de los integrantes de una nación, sea cual fuera su origen. Y lo expresa así en los fragmentos de 1887, donde habla de las maestras alemanas de Cincinnati, que llevan en el vapor su hebilla y las lleva a Alemania y van a pasar el verano, pero para aprender más de lo que saben, besar la cabeza de los viejos y volver con más ciencia. Y después más adelante dice que en las naciones se ha de estudiar cuidadosamente al animal y de fomentarlo con ciencia y esmero. En 1887 el apóstol realza las características en precisos adjetivos, en frases adjetivas de los inmigrantes, realza su valía y cuánto aportan al país, cuando dice que en esta fábrica enorme, esta república con tales ciudades, que más ciudades y naciones parecen, se les ve llegar por aquel parque mismo donde se despidió de sus oficiales triunfantes Washington, a los suecos bellos, a los alemanes pensativos, a los escoceses majestuosos, a los parleras y lindas italianas, a los turcos míseros, a los malteses que vienen de vez en cuando con las nobles barcadas. Martí pide a esa tierra de tanto aire y luz a que acoge a esos inmigrantes, y para hacer reflexionar en ese sentido utiliza una interrogación que mueve la compasión en el pecho y las lágrimas a los ojos, como dijera en 1884 en sus maestros ambulantes. Y él lo corona con oraciones negativas y vocativos que insta a que traten a esos seres como seres humanos, que se les integre a la sociedad como rasgos propios del multiculturalismo. Y dice, pero ¿quién les niega un asilo en esta tierra de tanto aire y luz, que les vea la angustia de animal apaleado que traen en los ojos? No puede ser. Bebe sediento, aunque me manches la copa, descansa, peregrino. Hace alusión también al rechazo de los republicanos hacia esa población extranjera porque la ve como enemiga, y surge el miedo al inmigrante, ante lo cual se eleva la respuesta de Cleveland, aspirante a la reelección de la presidencia por aquel entonces, donde dice que una ciudad creada en una sola generación por el trabajo extranjero. Por lo tanto, aunque no se llegue a consolidar el fenómeno del multiculturalismo en una sociedad donde Martí aprecia puntos de vista divergentes sobre la inmigración, así como su tratamiento, si se trabaja en ello sin conocer los términos, pues su idea de integración va más allá de la coexistencia pacífica. De esa forma se puede apreciar de que, a pesar de que se desconocían los términos multiculturalidad y multiculturalismo en la obra martiana, sobre todo en las crónicas escritas en los Estados Unidos, ya subyacen, pues esa jornada grandiosa a la que Martí insta no es más que una expresión del multiculturalismo, que parte de la coexistencia de diferentes culturas en ese país. Precisamente es lo denominado multiculturalidad. Por lo tanto, se puede concluir que los resultados de este estudio permiten ofrecer una mirada contemporánea a la obra del apóstol y declararlo como un intelectual universal interesado en la coexistencia, no solo en la coexistencia de diferentes culturas en la sociedad norteamericana del siglo XIX, sino además por las posiciones del gobierno ante ello. Por lo tanto, son expresiones de multiculturalidad y multiculturalismo, temas que necesitan de un examen más minucioso y exhaustivo. Esas escenas norteamericanas aportan un Martí cuyo análisis multicultural, sujeto a variables tan heterogéneas como diversidad de culturas, jerarquizaciones sociales, lenguas, sistemas económicos, evidencian que el maestro es hoy más importante que nunca para el enriquecimiento de la cultura nacional y universal. Muchas gracias.